Buenos días, mi nombre es Patricia Rosales y les voy a hablar sobre la remuneración. La remuneración dentro de la estructura normativa de los artículos 129 al 138 de la LOMNA se desarrollan y materializan elementos fundamentales que interpolan dentro del concepto salarial. En tal sentido, señala la estipulación libre salarial que se encuentra en el artículo 129, las orientaciones fundamentales para fijación del salario que se encuentran en el artículo 130, la disposición absoluta del salario que se encuentra en el artículo 131 y además de ello la irrenunciabilidad del salario. La remuneración en dinero o parcialmente en dinero en especie que el trabajador percibe regularmente de su patrono por labor ordinaria convenida cuando la ejecuta efectivamente y en las ocasiones en que por disposición de la ley los contratos o la costumbre tienen el derecho de no trabajar. De igual manera, otra definición de salario es en el artículo 133, la cual es la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de sus servicios y entre otros. Comprende las comisiones, las primas, las gratificaciones, participación en los beneficios, utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extras, trabajo nocturno, alimentación y vivienda. ¿Qué es un salario normal? El salario normal está especificado en el artículo 133, el cual considera el salario normal como la remuneración recibida por el trabajador en forma normal y permanente por la prestación de sus servicios, quedando excluidas las percepciones de carácter accidental y aquellas que otorgue la empresa, tales como servicios de comedores, uniformes, útiles escolares, becas, reintegro de gastos médicos, farmacéuticos, gastos funerarios, entre otros. El salario es irrenunciable. Esto está establecido en el artículo 132. Descuentos de salario. En las empresas que ocupen más de 50 trabajadores, este podrá autorizar a la empresa para que haga descuentos para cubrir las cuotas sindicales, tal como lo establece el artículo 132 del párrafo único de la LOM. Clases de salario: por unidad de tiempo, salario diario, por unidad de trabajo, salario por tarea. ¿Qué es el pago del salario? El salario deberá pagarse en dinero efectivo por acuerdo entre el patrono y el trabajador. Podrá hacerse mediante cheque bancario o por órgano de una entidad de ahorro y préstamo u otra institución bancaria conforme a las normas que establezcan el reglamento de esta ley, tal como lo establece el artículo 147 de la LOM. Formas de pago: no se permitirá el pago en mercancía, vale, ficha o cualquier otro signo representativo. Esto lo establece el artículo 147. El trabajador y el patrono acordarán el lazo fijado para el pago del salario, que no podrá ser mayor de una quincena. Día feriado. El trabajador tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente a los días feriados o descanso. Esto está establecido en el artículo 153. Cuando un trabajador preste servicio en día feriado, tendrá derecho al salario correspondiente a ese día y además en el que le corresponda por razón del trabajo. Horas extras y jornada nocturna. Las horas extraordinarias serán pagadas por un 50% de recargo, por lo menos sobre el salario convenido para la jornada ordinaria. Esto está establecido en el artículo 155. La jornada nocturna se pagará con un 30% de recargo, por lo menos sobre el salario convenido para la jornada diurna. Artículo 156. Los días comprendidos dentro del periodo de vacaciones serán hábiles. Feriados de remuneración obligatoria o de descanso semanal serán remunerados, tal como lo establece el artículo 157. Características del salario. La característica esencial del salario está en la naturaleza alimentaria, personal y familiar de esa prestación. Principios que regulan. En los artículos 133 y 135 se incorporó con criterio progresista el concepto, ratificándose en lo establecido en el ya mencionado artículo anterior del 73, del principio constitucional del trabajo. Igual debe corresponder al salario igual. Por otra parte, es importante mencionar las excepciones. La LOM permite 3 excepciones a la regla sobre el salario. Esta está establecida en el 136, en el 365 y en el artículo 303. También es importante mencionar las condiciones de trabajo. Como está establecido en el artículo 185 de la LOC, el trabajo deberá prestarse en condiciones que permitan a los trabajadores su desarrollo físico y psíquico normal, que les dejen tiempo libre suficiente para el descanso y cultivo intelectual y para la recreación expansiva lícita, que presten suficiente protección a la salud y a la vida contra enfermedades y accidentes,
Además de ello, que mantengan el ambiente en condiciones satisfactorias. En cuanto al artículo 186, los trabajadores y patronos podrán convenir libremente las condiciones en que deba prestarse el trabajo, sin que puedan establecerse entre trabajadores que ejecuten igual labor diferentes no previstas por la ley, y en ningún caso deberán ser inferiores o fijadas por esta ley o por la convención colectiva. Además, el artículo 187 nos habla del aprovechamiento del tiempo libre para la cultura, para el deporte y para la recreación. Estará bajo la protección del Estado las iniciativas de los patronos, de los trabajadores o de organizaciones públicas o privadas sin fin. El artículo 188 nos habla que el patrono deberá fijar anuncios relativos a la concesión de días y horas de descanso en letras grandes, puestas en lugares visibles donde estos trabajadores puedan observar, y también será aprobada por la Inspectoría del Trabajo. Jornadas de trabajo. Se denomina el tiempo del día durante el cual el trabajador de esta empresa divide en tiempo de trabajo necesario y en tiempo de trabajo adicional, pudiendo adoptar diversas formas: continuada o partida o por turno, pero siempre cumpliendo que la duración no sea mayor a la del convenio colectivo aplicable y su tope sea 44 horas semanales, como nos lo establece nuestra Constitución en nuestro artículo 90. Por otra parte, es importante mencionar los cambios que han surgido dentro de esta norma, los cuales en general son 28 cambios, tales como fueron en las prestaciones sociales, en las utilidades, en las vacaciones y bono vacacional, que estas están establecidas en el artículo 219. Los días feriados, que están establecidos en el artículo 202. El periodo de prueba, artículo 25. Maternidad y paternidad, artículo 380 y artículo 100. Tercerización, artículos 54 y 55. Trabajadores residenciales, artículo 275. Sindicatos y consejos de trabajadores. Personas en el derecho al trabajo, artículo 39 y 58. Prescripción y su interrupción, artículo 61. Supuesto de suspensión de la relación de trabajo, artículo 94. Jornada de trabajo, artículo 174. Horas extraordinarias, artículo 174. Contratos de trabajo, artículo 174. Sustitución de patrono, artículo 88. Becas de estudio. Salario, artículo 133. Régimen de estabilidad, artículo 102. Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causa ajena al trabajador, artículo 125. Inamovilidad laboral, artículo 174. Procedimiento de calificación de falta. Procedimiento de reenganche y restitución de derechos, artículo 445. Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Negociación colectiva, cláusulas retroactivas, comité de evaluación y seguimiento, procedimiento de reclamo, sanciones. Y por último, las disposiciones transitorias. Con esto ya damos culminada nuestra pequeña exposición. Gracias por su atención.